Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Después de los museos vaticanos, la Galería Borghese es el mejor museo de Roma. La colección se encuentra en un suntuoso palacio rodeado de vastos jardines. Sus habitaciones espléndidamente decoradas albergan obras de los más grandes artistas como Bernini, Tiziano, Caravaggio, Rafael y Canova. Para los amantes del arte es lo más destacado de cualquier visita a Roma. En esta videoguía te mostramos y explicamos las obras más importantes que puedes ver en la Galería Borghese y te damos consejos para visitar este asombroso museo de arte. La Galería Borghese o Casino Nobile se ubica en los jardines de la Villa Borghese, antigua propiedad de la familia homónima. Este pequeño palacio atesora la extraordinaria colección de obras de arte reunida por la familia Borghese a lo largo de 3 siglos. El Borghese detrás de esta glamurosa galería fue Scipione Borghese. Este era el sobrino del Papa Pablo V, cardenal y un ávido coleccionista de arte. Pero Scipione Borghese no era el típico cardenal. Scipione era un tipo codicioso y sin escrúpulos. En su obsesiva búsqueda por expandir su colección utilizó cualquier táctica, por ilegal que fuera, para adquirir una obra maestra que codiciara. El cardenal confiscaría obras de arte a personas que no habían pagado impuestos, encarcelaría a los artistas con cargos falsos que se negaran a venderle sus pinturas. En una ocasión pagó a unos ladrones para robar la famosa deposición de Rafael del altar de un convento. Cuando fue descubierto, devolvió una copia del cuadro. Aunque sus métodos no eran muy cristianos, el gusto de Scipione era incuestionable. Además, no todas las obras de la colección tienen procedencia turbia. Borghese era un experto en detectar talentos, encargó obras a artistas emergentes como Caravaggio y Bernini. En particular, el cardenal encargó a Bernini la creación de una serie de esculturas que se convertirían en las piezas estrella de su santuario. 3 de estas esculturas son increíblemente hermosas, y merece la pena un viaje a Roma solo para verlas. Esta impresionante escultura toma como tema la historia del rapto de Perséfone de la mitología romana. El nombre es un clickbait. En terminología antigua, la palabra rapto significaba violación. Plutón, rey del inframundo, se enamora apasionadamente de Proserpina y la secuestra. Aterrada, ella lucha por liberarse. Sus ojos, las cejas juntas y la lágrima que cae por su mejilla transmiten la sensación de terror. Pero Plutón es demasiado fuerte para que ella gane. Mira sus dedos presionando el muslo de Proserpina. Bernini captura el momento con detalles viscerales y realistas. En el David se puede apreciar todo el genio de Bernini en acción. Al mirar esta escultura revivirás la narración bíblica y olvidarás que la obra está hecha de mármol. David está a punto de soltar la onda mortal, sus pies están separados, su cuerpo gira para obtener el máximo swing para su tiro. La intensidad de su mirada y su energía son palpables. Las cejas fruncidas y los labios apretados nos dicen que David está concentrado y decidido a matar al gigante.
El David de Bernini a menudo se compara y contrasta con la estatua renacentista del David de Miguel Ángel. Mientras que el de Miguel Ángel es tranquilo y sereno, el David de Bernini está tenso y lleno de emoción. El conjunto de Apolo y Dafne recrea un pasaje de las Metamorfosis de Ovidio, donde Dafne es perseguida por Apolo. Cupido le había disparado a Apolo su flecha dorada para que se enamore de ella. Pero a Dafne le lanzó una flecha con punta de plomo que provocaba desprecio y desdén. Durante la persecución, ella pide ayuda a su padre, el dios Ladón, que la transforma en un laurel. Bernini captura la intensa acción del dramático momento, con los brazos y piernas de la pareja moviéndose en el espacio, y con Dafne parcialmente transformada en un árbol. Los detalles son tan buenos que parece real, más que meramente mitológico. Con el conjunto escultórico de Eneas, Anquises y Ascanio, el maestro Bernini representa el tema descrito por Virgilio de la huida de Eneas de Troya. La escena muestra a Eneas cargando sobre sus espaldas a Anquises, su anciano padre, y de la mano a su hijo Ascanio. Anquises lleva a los penates, los dioses del hogar, mientras Ascanio lleva el fuego sagrado del hogar. En 1805, el príncipe Camillo Borghese encargó al famoso escultor veneciano Antonio Canova que retratara a su joven esposa Paulina Borghese. Paulina era la coqueta y promiscua hermana de Napoleón Bonaparte. Canova esculpió a Paulina como Venus, reclinada y semidesnuda en un diván decorado con relieves dorados. El artista recrea magistralmente los pliegues de la sábana, las almohadas mullidas y la suave hendidura que hace en el colchón. La escultura escandalizó a la sociedad. En aquella época las representaciones desnudas de la aristocracia eran raras. Cuando se le preguntó cómo pudo haber posado de esa manera, Borghese respondió: «La habitación no estaba fría». La deposición de Rafael, también conocida como el entierro, representa el momento en que el cuerpo de Cristo es bajado de la cruz tras su crucifixión. Fue Atalanta Bayoni, noble de una poderosa familia de Perugia, quien encargó la obra a Rafael Sanzio para conmemorar el asesinato de su hijo. Los rostros de sufrimiento aluden al dolor de la familia. El amor sagrado y profano es una de las obras más famosas de Tiziano. Como su título indica, el cuadro presenta dos formas de amor. A la derecha se encuentra el amor sagrado, con una iglesia al fondo. El amor profano es representado por una mujer enjollada. En el medio juega un pequeño Cupido, una combinación ambigua de ambos. La exclusividad de la Galería Borghese significa que sus entradas son muy buscadas y pueden agotarse rápidamente. El museo limita el número de visitantes a 100 en franjas horarias de 2 horas, por lo tanto, no hay muchas plazas disponibles. Reserva tus entradas online, por teléfono o email, antes de llegar a Roma. Las reservas online tienen un recargo de 2 euros. Te recomendamos pagarlos y asegurar tu plaza. La entrada es gratuita para niños menores de 18 años, los titulares de Roma Pass y el Omnia Vatican. Sin embargo, deben hacer una reserva y pagar los 2 euros de comisión.
También puedes dirigirte a la oficina de la Galería Borghese por la mañana y preguntar en taquilla si hay entradas disponibles. Esto puede funcionar o no, y es posible que tengas que esperar unas horas para conseguir una entrada. Hay descuentos disponibles para profesores y jóvenes de entre 18 y 26 años de la Unión Europea. El segundo miércoles del mes, el museo es gratuito. Pero aún así deberás hacer la reserva según el procedimiento habitual. Todos los visitantes deben llegar al museo 30 minutos antes de la hora reservada, o se les puede negar la entrada. La Galería Borghese permite a los visitantes pasar hasta 2 horas en el museo por reserva. Esto es lo mismo si haces la visita por libre o con una visita guiada. No te preocupes, es tiempo suficiente para visitar tranquilamente el museo. La Galería Borghese cuenta con 20 salas repartidas en 2 plantas. Las obras más importantes se encuentran en la planta baja. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra videoguía de la Galería Borghese. En el canal encontrarás otras videoguías de Roma, te invitamos a verlas y comentarlas. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.